Amén. 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 Me alegra verlo bien, ¿no? La última vez que salió del hospital habló, pero no estaba con tanta fluidez como ahora, ¿no? Se le nota ya muy sano y alabado sea el Señor, pastor Marco Antonio, por la bendición de tenerlo con nosotros. Yo ayer me llamaron del hospital, un broncopulmonar, igual me van a hacer un examen, ¿cuánto se llama? Un escáner a los pulmones porque hay algún ruido medio extraño que me encontró un médico del CEFAM son los asuntos médicos de las comunas. Aún hay algunos detalles de este virus de la neumonía que causa muchos problemas. Pero gracias a mi Señor he logrado recuperar mi voz, estaba muy preocupado, yo canto, estaba preparando antes que me diera este bicho unos temas para poder presentarlos más adelante. Así que yo agradezco a mi Dios por mantenerme con vida. No me quiere arriba, parece. Ya he pasado varios. Dios no me quiere porque aguanté un cáncer al páncreas hace muchos años atrás y aún estoy paradito acá. Y eso es gloria y honra para nuestro Dios. Bendiciones a todos. Increíble, increíble, de verdad. Bien, hoy vamos a hablar en casa o no en casa, ¿no? Me refiero a Jesús. Hay un momento que Jesús está en casa, pero otro momento está fuera de casa. Está fuera de casa y la misma casa. Está en casa y a la misma vez está fuera de casa. Este episodio se encuentra en Lucas, el capítulo 4. De paso que es el único texto que tenemos en el Evangelio. Lucas tomó anotación de esta ocasión que es única, no se repite en otros evangelios. No hay algo así de esa naturaleza tan dominante y especial que encontramos en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, el verso 16. El texto dice lo siguiente: Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, el día sábado fue a la sinagoga y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías, y al abrirlo halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. Después enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Para mí es impresionante la lectura que nosotros acabamos de leer, ¿no? Por los elementos que se encuentran dentro de la lectura. En primer lugar, el texto dice que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, ¿no? Habían pasado ya algunos años, el ministerio de Jesús había crecido, porque si usted lee más atrás, dice: y Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu, y su fama se difundió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y era alabado por todos, ¿no? Ese es el marco referencial en cuanto al ministerio de Jesús, es decir, un ministerio exitoso, ¿no? La fama de Jesús había crecido bastante. Hay un antecedente también que está allí, es el desierto, donde él ha ayunado 40 días, ¿no? y 40 noches. Ahora él decide, no sabemos las razones, volver al barrio, ¿no? Él vuelve al barrio, vuelve a visitar seguramente a sus familiares. En ese lugar lo habían visto crecer, ¿no? El niño crecía y se desarrollaba en sabiduría. Era en ese lugar, en la comarca de Nazaret, donde él jugaba seguramente como cualquier niño, ¿no? Ayudaba a su papá también en la carpintería. Entonces, Jesús era alguien conocido. Difícilmente alguien se podría olvidar, ¿no? en esas comarcas, ya que todos se conocen, ¿no? En una metrópoli como
a, por ejemplo, Buenos Aires, a Nueva York, ¿no? Lima o Bogotá, que son metrópolis muy grandes, se olvidan a las personas, ¿no? Pero en el barrio donde uno se ha criado, a uno lo conocen rápidamente, ¿no? Porque en ese barrio uno jugó, saludó a las familias, participó de las costumbres, de la cultura. Así que Jesús vuelve al barrio. No era el mismo, ahora era famoso. Dice que el texto que su fama cundía por todas las comarcas de esa región. Cuando llega al barrio, dice el texto, conforme a su costumbre, el sábado fue a la sinagoga, ¿no? La costumbre judía, ¿no? De cualquier judío era, y hasta ahora es ir a la sinagoga el sábado, ¿no? Esa es la costumbre, ¿no? Eso es habitual en ellos, ¿no? Y Jesús era judío y por lo tanto fue el sábado a la sinagoga. Otros, pues su costumbre es ir los domingos, iban los domingos, pero en la cultura que Jesús vivía, el sábado tenía mucho significado y también era parte de la cultura. Por lo tanto, Jesús, conforme a su costumbre, el texto dice, fue a visitar también a la sinagoga. En esa sinagoga probablemente lo conocían porque era la única del lugar. Había crecido ahí, había participado de los servicios cúlticos, así que cuando Jesús entra a la sinagoga, el texto dice, fue a la sinagoga y se levantó a leer. Dice, y se levantó a leer y le dieron el libro del profeta Isaías. En esa época los libros no eran como el que yo tengo, ¿no? Sino que eran una especie de rollos, ¿sí? Y había varios rollos, ¿no? Entonces, el texto dice que el rollo que le dan a Jesús es el rollo del profeta Isaías. De hecho, si usted quiere saber de rollos, en el Mar Muerto, ¿no? Allí, por el año 1846, más o menos, se encontraron rollos, ¿no? Y hoy día, pues, existen rollos en algunas bibliotecas, como la biblioteca de Londres o alguna biblioteca hebrea o del Vaticano, donde, pues, ellos poseen estos rollos, ¿no? Que eran escritos en consonantes generalmente hebreas. De hecho, que en la sinagoga se leía el hebreo y fuera de las sinagogas, pues las personas tenían mayormente manuscritos griegos, ¿no? Entonces aquí vemos que dice que se le da a Jesús para que leyera, la oportunidad de que él lea. Y el libro que le dieron para que leyese fue el libro del profeta Isaías. Algo más que es impresionante, ¿no? Y habla de la facilidad y del conocimiento que Jesús tenía en las Escrituras. O sea, no era cualquier neófito. Jesús tenía un conocimiento profundo sobre las Escrituras. Una vez que le dan, el texto dice, y al abrirlo, halló el lugar donde estaba escrito. Es un rollo. No es fácil buscar. El texto nos menciona que cuando le dan el libro, Jesús busca o halla el lugar, ¿no? Donde estaba escrito. Hay una escritura que a Jesús le interesó en ese momento que las personas escuchen. Jesús citaba mucho las escrituras. Y usted va a ver en ocasiones en los evangelios donde Jesús cita a Jeremías, Jesús cita a Jonás, Jesús cita Génesis, es decir, estaba empapado de las escrituras. Pero en esta ocasión, allá en su tierra natal, Jesús decide leer una parte, una porción de la escritura que va a impactar a las personas que escuchan el mensaje. Es el mensaje o el sermón de Jesús, ¿no? Basado en Isaías, especialmente en Isaías, el capítulo 61. Dice que Jesús va a leer y lee lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos a libertad y a los ciegos vista, dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor.
Eso es todo lo que hace Jesús. Lee una porción del libro de Isaías, de hecho, importantísima, porque dentro de esta porción está el famoso jubileo. El año agradable del Señor es una referencia al jubileo. Una vez que Jesús lee, el texto bíblico dice, después enrolló el libro, lo dio al ministro y se sentó. Eso es todo lo que hizo Jesús, ¿no? Después de leer, no hace ninguna interpretación aparentemente del texto, aparentemente, digo así, aparentemente, no habla más, solo es una lectura y devuelve el rollo y se sienta. No sé qué impactó en ellos sobre la lectura, porque va a pasar lo siguiente. Una vez que ya Jesús hace eso, dice, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Dejaron de mirar al frente, donde generalmente en una sinagoga o templo o iglesia, como querramos llamarle, o asamblea, se mira al frente, donde están, ¿no?, los que están disertando, los que tienen la palabra, como ustedes me están mirando a mí. Eso es lo normal. Pero algo ocurrió aquel día en esa comarca, en esa sinagoga. Y esto no era común. Muchos seguramente leían y la gente no miraba sus ojos sobre el que había leído. En cambio, algo ocurrió extraño, que el texto dice que los ojos de las personas en esa sinagoga se fijaron en el que había leído. Se fijaron en Jesús. Lucas solamente dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Primera lección. Esto es más homilético que teológico, ¿no? La primera lección que hay que aprender aquí de la sinagoga es que los ojos nuestros deben posarse solo sobre un hombre. Deben estar fijos sobre un hombre. Deben mirar constantemente a un hombre. Ese hombre se llama Jesús de Nazaret. Los ojos nuestros no deben mirar a la congregación que nos da alguna especie de seguridad. No debemos mirar a nuestras doctrinas, por más distintivas que sean, sino que nuestros ojos deben estar fijos solamente sobre Jesús, ¿no? Jesús es el motivo, ¿no?, el motivo de nuestra adoración y también donde debemos concentrarnos, ¿no? En Jesús. El texto dice que los ojos estaban de la gente puestos sobre Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué? Normalmente en esa sinagoga leían y nadie, luego que alguien leía, nadie ponía sus ojos sobre el que había leído. Pero en esta ocasión Jesús está revolucionando esa sinagoga, puesto que la gente está mirando a Jesús fijamente. Jesús ha interrumpido la sinagoga, está siendo el centro de atención o de atracción. Siempre será así. A lo largo de la historia Jesús ha sido el centro de atención, de atracción. Debe ser el tema de meditación Jesús, debe ser el tema de mayor concentración. Un sermón sin Jesús no es sermón. Una iglesia que no predica de Jesús no se debe llamar cristiana, ¿no? Un libro que no trate de Jesús no debe ser considerado un libro evangélico. El texto es que Jesús debe ser el centro de atención. Pero la pregunta es, ¿por qué? Si Jesús solo había leído, eso era todo. ¿Qué impactó en los ciudadanos, en las personas de ese lugar, por la cual posaron sus ojos en Jesús? Si usted lee Isaías 61, no voy a leerlo por el tiempo, pero le dejo el trabajo, hay algo que Jesús omite, ¿no? Hay algo que omite, hay algo que él no lee. O quizás Lucas lo omite, no sabemos, pero algo que sí es cierto es que hay una palabra que Jesús
no pronuncia y que está dentro de Isaías. Jesús evitó pronunciar esa palabra. Y esa palabra tiene que ver con la ira de Dios, ¿no? No leyó esa parte. No sabemos por qué pecaríamos en tratar de buscar una interpretación a eso. Pueden haber dos. Una de que Jesús lo hizo a propósito, o la otra que Lucas, pues, debido a que está enseñando a un mundo gentil, ¿no? Decide evitar esa parte. No sabemos las razones. Yo me inclinaría por la primera, ¿no? Jesús decide omitir, ¿no? Como hay algunas omisiones también en el libro de Mateo referente a ciertos pasajes bíblicos, ¿no? Como el caso del siervo de Jehová, que no es el momento de hablar. Pero lo que sí sabemos aquí es que el texto dice que luego que se sentó, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Llamó la atención, cautivó. Que Jesús solo leyendo las palabras de Dios hace interesantes las cosas y llega a ser motivo de atracción. Entonces dice, cuando ya él tenía la audiencia que lo miraba y que estaban fijos en él, él comienza ahí a dar una interpretación a ese pasaje. Y sencilla, dice lo siguiente. Entonces empezó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. ¡Wow! Eso es todo lo que está... Jesús está dando una interpretación. Está diciendo que Isaías 61 ha llegado a su cumplimiento. Que Isaías 61 se ha hecho una realidad. Esa palabra hoy se ha cumplido es el escatón, y el escatón tiene que ver con el futuro. Jesús está diciendo que ya no es el futuro. Ya no miren a Isaías 61 como una situación futura, como algo que se ha de cumplir. Jesús está mencionando que hoy se ha cumplido esta escritura. Y esto es lo que cambia todas las cosas, hermanos. Esta palabra, hoy se ha cumplido esta escritura, cambia todas las cosas. Inclusive nuestra forma de pensar e interpretación, porque hasta ahora existen los agoreros, los apocalípticos, ¿no? Que les gusta hablar del futuro y se concentran tanto en el futuro que se olvidan de estas palabras de Jesús cuando él dice, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Y qué hay dentro del contenido de esta escritura que Jesús ha leído? Hay una serie de cosas que están pasando, están ocurriendo ya. En primer lugar, el Espíritu del Señor, dice el texto bíblico, el Espíritu está sobre mí por cuanto me ungió. Me ungió. Me ungió. Jesús está presentando aquí en Isaías 51 que el acontecimiento mesiánico ya no es más futuro, sino que se ha cumplido. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido en la persona de él, no en Herodes, no en Roma, no en el grupo de los fariseos, no en el grupo de los esenios que están allí en el mar muerto, en las cuevas de Qumran, no entre los saduceos, sino en su persona. Hoy se ha cumplido esta escritura. Es radical y a la misma vez es emocionante, ¿no? Imagínense si usted hubiese estado en esa sinagoga, ¿no? Y escuchando las palabras de Jesús, que está diciendo de que Isaías 61 no es más futuro, que no esté pensando en un futuro, ni siquiera cercano, sino que es Isaías 61 se ha cumplido. Hoy se ha cumplido esta escritura, decía Jesús. ¿Qué más se menciona ahí? Y todos le daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de José? Fíjese, el texto de Lucas nos dice que todas las personas allí en aquel recinto daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Saben, hermanos, la Biblia dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Las mejores palabras
que yo he leído en mi vida son las que salen de la boca de Jesús. Últimamente yo me dedico a leer muchos artículos científicos, ya sea de filosofía, ya sea de derecho, ya sea de educación, y paso casi todo el tiempo leyendo esas cosas, pero cuando voy a la Biblia y leo a Jesús, las palabras que salen de Jesús son palabras que conmocionan mi mente y mi corazón, porque son palabras, como dice allí Lucas, llenas de gracia. Son palabras que como que se detiene el tiempo, ¿no? Como que cuando uno lee a Jesús, uno como que respira el paraíso. Cuando uno lee a Jesús, entonces hay una esperanza que renace en tu corazón. Cuando uno lee a Jesús, encuentra en su lectura seguridad, lo cual no vas a encontrar en los científicos ni en la OMS. Solo la encuentras al leer a Jesús. Aunque ya no está con nosotros y está a la diestra de Dios, sus palabras siguen calando en el corazón de aquellos que leen a Jesús. Son palabras que perduran con el tiempo. Son palabras de gracia y de verdad. Son palabras que nos hablan como ningún otro filósofo, porque son palabras llenas de misericordia, del Gesed de Dios, llenas de misericordias, llenas de bondad. Y ahí el viento se detiene. Allí los problemas que podamos tener en nuestra vida, ¿no? También se hacen a un lado porque está Jesús. Cuando está Jesús y tú tienes tus ojos fijos en Él, entonces hasta el mar se calma, hasta los ciegos se les devuelve la vista, hasta los ojos ahora pueden ver, hasta los sordos pueden oír, hasta los endemoniados quedan libres, hasta los presos salen en libertad, porque Jesús es eso. Jesús ha venido a traer a la tierra el jubileo. El jubileo no es algo que debemos buscar en algo ulterior, sino que el jubileo se encuentra personificada en el Señor Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy Jesús ha venido a traer libertad, ha venido a devolver los ojos al ciego, a darle sanidad a las personas, a darle redención, a darle libertad. Es decir, todo lo que conocemos sobre redención, libertad, se encuentra en el Señor Jesucristo. Esto es lo que el texto quiere decir, ¿no? Y dice, y todos daban buen testimonio, y gracia que salía de su boca, decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, sánate a ti mismo. De tantas cosas hemos oído que has hecho en Capernaum, hazla también aquí en tu tierra. Jesús va a confrontar a esas personas que lo están mirando, ¿no? Y entonces dice esta famosa frase, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que habéis oído que has hecho en Capernaum, hazla también aquí en tu tierra. Usted sabe que los judíos siempre enfatizaban en los milagros. Más milagros para creer en ti, más milagros para escucharte, más milagros para confiar. Entonces, ese era el pedido de ellos, ¿no? Pero Jesús dice lo siguiente, y esto es algo abrupto que sale de Jesús. Y agregó, os aseguro que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que había muchas viudas en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Hermano, aquí hay dos etapas distintas. Dos etapas distintas y contraproducentes, ¿no?
son opuestas. A mí como el ánimo de un grupo puede cambiar en forma rápida y radical, ¿no? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando él lee al profeta Isaías, los ojos de las personas estaban puestas sobre él. Segundo, cuando Jesús da la interpretación, hoy se ha cumplido esta escritura, el texto bíblico dice, todos daban buen testimonio y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. No, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, es decir, estaban contentos con Jesús, estaban emocionados con Jesús, ¿no? Aprobaban el ministerio de Jesús. Dice que todos estaban admirados por las palabras de gracia que salían de su boca, pero hay ciertas palabras que no les gustó. Hay personas que también les sucede lo mismo, ¿no? Se enamoran de Jesús, se apasionan de Jesús, pero cuando Jesús dice ciertas palabras, entonces dejan de confiar en Jesús. Aquí esta gente, hay palabras que Jesús dice que les llena de ira. ¿Y cuáles son estas palabras? Jesús está diciendo que el jubileo no es para el rico, que el jubileo no es para el suficiente, que el jubileo no es para el que se considera justo, que el jubileo no es para aquel que tiene justicia propia, que el jubileo no es para la comarca de esos judíos o de esas personas que están allí. Está diciendo que el trabajo de salvar, de redimir, está fuera. Ellos están pidiendo milagros, él está diciendo, no, lo voy a hacer a través de las ilustraciones, ¿no? En la ilustración de Elías es clara, ¿no? Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, hubo gran hambre en todo el país, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. ¿Saben por qué? Porque para eso es el jubileo. El jubileo significa a la persona que está con deuda, pagarle su deuda. A la persona que está en la cárcel, libertarla. A la persona que está cautiva, librarla. Condonar las deudas. Reconciliar, perdonar. El jubileo, de acuerdo a Levítico 25, según las descripciones que están en Levíticos, justamente es para eso, es liberación. Es el perdón de las deudas. Jesús está hablando de la misericordia, pero dice que esta misericordia va a ser aplicada sobre las viudas, así como el caso de Elías. Otro caso que también trae a colación es la siguiente. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. ¡Qué duro! Le está diciendo Jesús que el jubileo es para los leprosos. Y usted ya sabe que los leprosos eran personas intocables, ¿no? Eran personas que se les miraba fuera de la salvación, se los consideraba perdidas y eran desagradables, una situación espantosa que vivían los leprosos. Jesús está diciendo que va a sanar a los leprosos y más allá de las comarcas de Jerusalén, va a sanar leprosos de otros lugares. Que el evangelio o el jubileo es para los necesitados y ese fue su mensaje, no he venido a salvar a justos sino a pecadores. Los sanos no necesitan de médico. Las parábolas que comentamos hace algún tiempo con ustedes, la moneda perdida, la dracma perdida y los ojos perdidos, nos dice ese mensaje en forma contundente. El mensaje del evangelio es para los que están perdidos. El mensaje del evangelio es para los necesitados. El mensaje del evangelio es para los desposeídos. El mensaje del evangelio es para los contaminados. El mensaje del evangelio es para las personas que no tienen ninguna justicia. Entonces ellos aprecian el evangelio, aceptan el regalo de la justicia de Cristo. Este mensaje que Jesús trae no es aceptado, no es buen recibido por su comunidad, por sus vecinos o sus paisanos. A lo suyo vino, decía Isaías
Juan, y a los suyos no le recibieron. ¿Por qué no le recibieron? Porque el mensaje de Jesús choca con el sistema, ¿no?, que ellos ya tenían en ese tiempo, un sistema basado en la salvación por medio de obras, en méritos y una serie de rituales. El mensaje de Jesús choca con ellos porque es un mensaje abierto, porque es un mensaje que traspasa las fronteras, porque es un mensaje que es, no es cultural, ¿sí?, sino que traspasa también las culturas. No es etnocentrista, el mensaje de Jesús es globalista, es decir, cunde sobre todo el planeta Tierra, que la salvación es para todos, no solo para el judío, sino también para el griego. Eso decía Pablo, ¿no? Y también al griego, salvación es para todos. O sea, el Mesías no es un Mesías de los judíos. Ellos querían un Mesías para ellos. Ellos querían un Mesías que haga milagros para ellos, un Mesías que establezca un gobierno político y que saque al imperio romano. Eso es lo que querían ellos. Jesús, en su lectura y en la interpretación que está dando, está haciendo más amplio y está hablándonos del corazón de Dios, que el corazón de Dios involucra los rincones más lejanos de la tierra, que allí se predique las buenas nuevas, que allí se predique el mensaje del jubileo, el mensaje del perdón. Hermano, Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Desde ese momento nosotros estamos viviendo en el jubileo. ¿Cuál es el jubileo? El jubileo consiste en poder enseñar el perdón gratuito de Dios a todas las naciones. El perdón para los pecadores, el perdón para las personas que han sido excluidas o marginadas de su congregación, el perdón para las personas más pecadoras del mundo. Ese es el jubileo. Jesús instaura y cumple también ese jubileo que predice libertad. Inclusive también pago a las deudas. Nuestra deuda con Dios ha sido ya pagada. Jesús vino a traer esa palabra jubileo y a pagar nuestras deudas. Han sido perdonadas. ¿Sabes qué más se hacía en el jubileo? La persona que había perdido su hogar, que había perdido sus tierras, les eran devueltas. Jesús cumple eso porque ahora con su vida, su muerte y resurrección, ha devuelto para nosotros el paraíso que Adán y Eva perdieron. Nuestras tierras han sido devueltas. A nosotros nos pertenece el paraíso porque Jesús nos los devuelve, porque Él es el jubileo. Él devuelve las tierras, así que no vayas a pensar que esto del reino de los cielos y del paraíso es algo distante y que no vamos a estar ahí porque somos muy pecadores. Todo al contrario. Escucha las palabras de Jesús. Hoy se ha cumplido esta escritura. No sé si lo crees, hermano. Ese es el jubileo. Las tierras nos son devueltas. Todo lo que perteneció a nuestro padre Adán nos ha sido entregado por medio de Jesús, quien es el epíteto de la gracia, quien es lleno de gracia y de verdad. Él es el verbo encarnado lleno de gracia y de verdad, que viene a traernos el jubileo, viene a traernos redención, a libertad, viene a devolvernos la tierra. Hoy la tenemos, hoy es nuestra por la fe. ¿Cómo termina este episodio? Dice así: también había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio, el Naamán. Al ver estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Yo digo, ¿cómo puede ser la maldad de esta gente? ¿Hasta qué punto era sábado? Y ellos tenían que guardar el sábado, ¿no? Ahí no hay que hacer estas cosas. Pero se llenaron de ira, ¿no? Están leyendo la escritura, se llenaron de ira, ¿no? Al punto, dice que se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad. O sea, no solamente de la sinagoga, sino fuera de la ciudad. Lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Lo querían matar.
Cuando yo leo la historia de la iglesia, esto ocurrió. Cuando uno predica el año del perdón y uno predica la salvación por gracia, la justificación por la fe o la justicia de Cristo, entonces te va a ocurrir lo siguiente. Te van a echar de la sinagoga. Te pueden hasta quemar como a Juan Hus. ¿Quiénes lo quemaron? Fueron gente que creía en Dios, que creía en Jehová, que leía las Escrituras. Lo quemaron, ¿no? Entonces, el mensaje de Jesús, el mensaje del jubileo, es un mensaje que pone en entredicho a los sistemas. Y ellos no aman esto porque quieren seguir teniendo preso a la gente, quieren seguir manipulando las conciencias, quieren seguir creando miedo y espanto. Pero el mensaje de jubileo de Jesús es un mensaje de libertad. Libertad que viene directamente de Él. Reconciliación que no lo da el Papa, no lo da una indulgencia, lo da Él. ¿Usted sabía que la Iglesia Católica festeja el jubileo? Pero como que si el Papa cumpliera el jubileo. No, el jubileo es algo que se ha hecho posible y cumplido solamente en Jesucristo. Ningún hombre nos puede dar este tipo de bendición, ya que esto estaba reservado para el Mesías. De hecho, el jubileo, aunque es una fiesta que está en Levíticos, no hay evidencia histórica que los judíos lo hayan cumplido. No entiendo las razones, quizás no le convino, quizás se olvidaron, pero Jesús impresionantemente toma Lucas y dice: hoy se ha cumplido esta escritura. Desde ese momento, hermanos, nosotros hemos entrado a ese jubileo, el jubileo donde debes sentir la tranquilidad de que tus pecados son perdonados, que estás libre y que no tienes que estar viviendo atado al pasado por algo que hiciste, porque hay gente que se mata o se muere en vida por algo que hizo en el pasado. No, ni tampoco debes tener miedo al futuro, al apocalipsis, porque ya estamos en el año del jubileo. Este jubileo trae descanso. Que Dios nos bendiga. Amén. Escuchar la siguiente canción. Suenen dulces himnos gratos al Señor y oigas en concierto universal
Bueno, vamos a orar para agradecer a Dios por su palabra. Padre amantísimo, que estás en los cielos, venimos esta mañana a agradecerte por las bendiciones recibidas por medio de tu palabra. Gracias porque nos has puesto en Jesús, nuestro perfecto y maravilloso Salvador, en quien creemos y a quien esperamos. Por él te pedimos que bendigas a los hermanos de este grupo y también a nuestras familias, que también bendigas a los enfermos, que puedan recuperarse su salud. Tú eres un Dios también milagroso. Gracias por tu palabra, por esta mañana hermosa, donde hemos podido disfrutar en coinonía con toda nuestra hermandad. Quédate en nuestras vidas, sigue cuidándonos en el resto del día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos.